aquí le dije yo al doctor Alfredo Gordon, un especialista económico respetadísimo, queridísimo y además profesor de la Universidad del Zulia y miembro de la Escuela digamos del Buró de los Económicos del Estado. Yo quiero dejarte, te lo he puesto difícil, porque tú eres el ministro de Finanzas del presidente. Uno, ¿qué le propondrías, qué le recomendarías? Y dos, frente a un hecho que nos ha dejado todos perplejos, porque es que hay que recalcarlo, lo que pasó ayer con el Banco Provincial, que además crea un estado de angustia existencial en los venezolanos, como si ya no tuviéramos bastante angustia entre la seguridad, los realitos que se nos van, tantos problemas, ¿no? Y que además vemos ese tejemaneje, porque el presidente le dice, bueno, mira, yo te lo compro, y el presidente del Banco Provincial le dice, no, es que yo no lo tengo en venta. Y entonces le dice, bueno, pues te lo expropio, pero después en la noche tiene que echar para atrás, porque me imagino que habrían unos sensatos tratando de explicar lo que eso implica. Tú eres el ministro de Finanzas, hipotéticamente. ¿Qué haría y cómo se manejaría Alfredo Gordon frente a esa realidad y con todo ese conocimiento que tiene de dónde empezar? Pues siempre dice, yo tengo la fórmula y se la he propuesto 1000 veces y no nos escuchan. Bueno, fíjate bien, realmente para sacar a Venezuela del problema grave económico que tiene en este momento, existen tres políticas que son una política fiscal, una política monetaria y una política cambiaria. ¿De qué se trata el problema? El problema se trata es de hacer unas políticas que sean coherentes y complementarias en el caso de la política fiscal, en la política monetaria y en la política cambiaria. Por ejemplo, una política fiscal con una mayor disciplina fiscal, que el gobierno ordene sus gastos, que ordene sus ingresos. Por ejemplo, que le diga a los venezolanos qué se está haciendo con el diferencial de los precios petroleros, que está calculado en el presupuesto a $40 y se está vendiendo por encima de 75, por ejemplo. Una política monetaria, que sea el Banco Central el ductor de esta política, retornándole al Banco Central su autonomía, que la ha perdido totalmente. Que no la tiene y que no sabemos ni siquiera dónde están los ingresos. Que evite que el Banco Central siga financiando el déficit fiscal del gobierno a través de los bonos que le vende a PDVSA, por ejemplo, y una política cambiaria que permita un cambio competitivo que no esté sobrevaluado como el que está en este momento. Sino fíjate que el gobierno intenta hablar de unificación cambiaria cuando realmente existen, que se conozcan, tres tipos de cambio. El tipo de cambio a 4.30, el tipo de cambio SIDME, que está más o menos a 5.30. A 5.30, ajá. Y el otro cambio que no se puede decir. Que no se puede decir, pero que existe y del que vivimos todos, que esto es increíble, que uno de verdad está en un país que habla como los locos para adelante y para atrás. A propósito, como los locos, como cuando uno tiene que declarar cuando uno llega de afuera, que me quedé asombrada que uno tiene que declarar no menos de $1000, ¿no? Entonces digo, pero ¿y cómo es esto? Si a uno le aprueban 1.500, 1.600, o sea, el mundo de la contradicción y de la mentira, hasta enseñarnos a mentir ya entrandito al país. Por eso, porque es una política de controles. Entonces, mientras exista esa política de controles, difícilmente puede haber una coordinación entre una política fiscal, una política monetaria y una política cambiaria. Realmente lo que está planteado en Venezuela en este momento es una lucha por dos modelos económicos que pareciera que la mayoría del país ya se inclinó a favor de un modelo económico de libre mercado. Bueno, aquí te lo dicen. De acuerdo a las últimas encuestas. Aquí está, y te lo dicen clarísimo. El 80% de los venezolanos no aprueba el tema de la propiedad, pero es que también hay un tanto por ciento, un 70% que no está de acuerdo con el modelo socialista. O sea, ni siquiera hablan del modelo comunista, que yo creo que están ahí bordeando la línea, pero rechazan el modelo socialista ya propuesto por el presidente. Por eso es que ese llamado diálogo se quiere plantear es entre dos modelos, y no se trata de intercambiar proposiciones, propuestas de ambos modelos que se puedan discutir a nivel de la Asamblea Nacional. Fíjate que aquí te lanzan esta pregunta. Buenas tardes, doctor, y mi pregunta es la siguiente. Si los empresarios no pudieron desarrollar el país en 50 años, ¿cómo lo van a desarrollar ahora? Cuando el capitalismo está en crisis hasta en Estados Unidos. Esto no es verdad, entre paréntesis. Es que realmente hay una no verdad allí escrita que dice que los empresarios no pudieron desarrollar el país. Los empresarios no desarrollan el país. Los empresarios de alguna manera colaboran a partir de las políticas económicas que impone el gobierno.
es el gobierno con su política económica el que le da la facilidad o no a los empresarios para que puedan coadyuvar en el desarrollo del país. De alguna forma hay digamos, discurso cada vez más subido de tono frente a dos proyectos. Y cuando uno camina las barriadas y se reúne con tanta gente sencilla, con tanta gente que tiene un sueño, una esperanza, y se confunde dentro de estos dos temas. ¿Qué decir? Sobre todo frente a una realidad de que el gobierno cada día más avanza en su proyecto, digamos, tan igualitario, tan totalitario y tan ahogador de cualquier inversión, que no nos va a permitir desarrollo, pero por otro lado además no le resuelve ni siquiera los problemas a sus funcionarios públicos. ¿Qué decirle y qué propuesta económica lanzaría usted si tuviera que asesorar un programa de gobierno? Mira, realmente en primer lugar hay que descartar esa parte dadivosa que son las políticas sociales del gobierno. Populista. Yo le pongo dadivosa para no tener que ponerle apellido a esa política que algunos llaman populista. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Perdón, el venezolano prefiere tener un empleo seguro, un empleo que le permita a final de año tener prestaciones sociales, tener los bonos, tener las utilidades, a tener que estar sobreviviendo con una política de subsidio que le da el gobierno como un control social. Entonces el gobierno intenta controlar a la mayoría de la población. En la pirámide poblacional, la mayoría de la población está dedicada no solamente a las subvenciones del gobierno, sino que de alguna manera a estar esperando cada domingo a ver qué se le ocurre al gran doctor para aliviar los problemas económicos de la pobreza. La pobreza se alivia con un buen programa económico, y un buen programa económico simplemente empieza por tener un buen nivel de empleo. De allí parte todo. Para que haya un buen nivel de empleo tiene que haber inversión, claro. Y para que haya inversión tiene que haber confianza. ¿Cuánto estima usted, doctor Gordon, que debería estar la inversión, por lo menos en materia de capital extranjero, que es el sólido, que es el que viene con dólares y que viene a oxigenar, porque cada día más en nuestro empresariado está más débil? Los números, ¿cuáles son los números que han manejado de la Cámara? El 15% del PIB. Yo quiero que tú sepas que el grave problema que tienen los países de la América Latina, le hace Brasil, Colombia, Chile, es que le están poniendo cortapisas al capital extranjero para evitar la llegada de los llamados capitales golondrinas. Es decir, nosotros estamos buscando capitales que lleguen las inversiones y estos países están buscando ponerle freno para evitar el arribo de los llamados capitales golondrinas. Eso te da una idea de dónde estamos ubicados en el contexto del hemisferio. Es decir, nosotros estamos en camino contrario, vamos realmente en sentido contrario a lo que va el hemisferio, y por eso es que todos los países del hemisferio se han aumentado su crecimiento económico, han eliminado el problema de la inflación, y nosotros no hemos podido. El presidente de Uruguay acaba de comprometer su palabra de dar el voto acertado a la entrada de Mercosur en Venezuela. ¿Usted ve eso posible? ¿Eso mejorará nuestra condición económica? ¿Podremos ser positivos frente a ese anuncio? Mira, yo en lo personal prefiero que Venezuela se reincorpore a la Comunidad Andina de Naciones, en lo personal, porque creo que es un mercado que para nosotros es más competitivo y no tan selectivo como sería entrar en el Mercosur, que y además no estamos preparados para mercadear qué, si todo lo estamos importando. Yo preferiría en lo personal, insisto, que Venezuela se reincorporara a la Comunidad Andina de Naciones y que con sus países tradicionales, clientes, lograra una integración un poco más favorable que la que tenemos en este momento. Mira, muchísimas felicitaciones por el programa, mucha gente pues felicitando la claridad de los términos, doctor, se le entiende muy bien, realmente es lamentable que no hayamos podido estar más desarrollados con tanto ingreso petrolero. Yo creo que esa es la percepción, y muchísima gente, Ingrid Antunes, gente pidiéndome algún tipo de ayuda, yo me quedaré con algunos de sus papeles, haremos todo lo posible, la situación es cada vez más compleja, y darle las gracias, doctor, y esperar que este año le traiga muchas cosas buenas. Siempre a tu orden. Como les digo todas las tardes, que la fe y la esperanza y el ánimo de lucha por nuestro futuro acompañen nuestros corazones. Gracias por acompañarme y los espero un próximo Porque Pasa Lo Que Pasa. Gracias, doctor, un gusto verlo. Gracias a ti.